para que entendamos cómo se produce la diarrea, y si nosotros sabemos la fisiopatología, es muy fácil manejar, hacer el tratamiento, dirigir el tratamiento y ver qué es lo que me interesa de ese paciente. Vamos a recordar rápidamente lo que ustedes ya saben, ¿no? El movimiento de agua dentro del tracto gastrointestinal. Desde la boca hasta la segunda porción del duodeno se produce agua, ¿verdad? Hay secreción de líquido, la saliva, las glándulas salivales, el estómago, el líquido gástrico, el jugo gástrico, la bilis y el páncreas. Todos ellos secretan líquido hacia el tracto gastrointestinal. Más o menos 7 litros se producen dentro, se secretan dentro del tracto. Nosotros no vamos al baño y hacemos 7 litros, ¿o sí? Depende. Pero no. Cuando llegué a Bolivia recién y comía en la cancha, Ya, esos 7 litros tienen que reabsorberse y se van a reabsorber a partir de la segunda porción del duodeno. En el intestino delgado, en todo el intestino delgado, se reabsorben más o menos 6.5 litros de líquido. Entonces vean que la porción más importante de reabsorción de líquidos es el intestino delgado. En el intestino grueso ya no se reabsorbe tanto, 1.3 litros. Entonces, el intestino delgado es el responsable de más o menos el 83% de la absorción. Por lo tanto, cualquier enfermedad que afecte al intestino delgado es más probable que cause diarrea porque de alguna forma va a alterar la absorción de líquidos que aquella que, por ejemplo, se produce en el intestino grueso, ¿no? ¿Cómo se mueve el agua dentro del intestino? Por ósmosis, ¿no? Nosotros tenemos el intestino y tienen las células epiteliales, ¿no? Las células epiteliales tienen mecanismos, gracias a esto el líquido se reabsorbe, ¿no? ¿Cuándo sucede diarrea? La diarrea va a producirse cuando queda cantidad excesiva o hay cantidad excesiva de líquido dentro del intestino. ¿Y esto por qué puede ser? ¿Por qué puede haber mayor cantidad de líquido? 1, porque no se está reabsorbiendo, se reduce la absorción de líquido, de agua. O 2, porque por algún mecanismo está aumentando la secreción del líquido, ¿no? Cualquiera de esos dos, ¿en qué va a terminar? En aumento de agua dentro del intestino y esto produce la diarrea. Brevemente vamos a repasar, y esto es importante para algunas cosas. Ustedes tienen las vellosidades del intestino. En las vellosidades del intestino tenemos las células que están en la parte superior y las células que están en la cripta, ¿no? En la parte del fondo de las velocidades. Las células que se encuentran en la parte apical son aquellas que tienen mayor manejo o son las encargadas de la reabsorción de líquidos, ¿sí? Las que están en la parte apical. ¿Y cómo lo hacen? Gracias a esta bomba, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa. La bomba de sodio-potasio ATPasa está en la base, en la parte basal de las células. El sodio, ¿dónde abunda? ¿En la parte extra o intracelular? Extracelular, ¿verdad? Entonces, si hablamos de gradientes, el sodio tendría que entrar a las células, ¿verdad? Pero estas bombas, porque son bombas activas, usan ATP, ¿qué es lo que hacen? Sacan sodio, o sea, mantienen el sodio bajo dentro de la célula, ¿no? Sacan sodio y meten potasio. ¿El potasio dónde abunda? En el intra. Eso es gracias a estas bombas. Entonces, constantemente mantienen niveles bajos de sodio dentro de la célula. Gracias a que hay niveles bajos de sodio dentro de la célula, el sodio que pasa por el tracto gastrointestinal ingresa a la célula, ¿no? Lo ingresa a través, por ejemplo, de estas bombas de glucosa con sodio, ¿no? La glucosa que está unida con sodio aprovecha e ingresa. Estas bombas de sodio e hidrógeno, ¿no? Meten sodio, sacan hidrógeno. Todo eso gracias a un gradiente que se crea acá adentro. Y ese gradiente se da gracias a esta bomba, ¿no? Entonces, las células
que están en la parte apical son las que absorben gracias a ese mecanismo. ¿Y qué pasa con las células de la cripta? Las del fondo. Estas células se consideran como inmaduras porque no tienen la capacidad de absorber como las células que están hasta arriba. Estas más bien son las que secretan. ¿Por qué? Porque tienen bombas activas de cloro, ¿no? Estas tienden a secretar más que a absorber, ¿no? Gracias a estas bombas de cloro. La diarrea, tradicionalmente la hemos conocido como diarrea osmótica por la fisiopatología, ¿no? O sea, fisiopatológicamente está la diarrea osmótica y la diarrea secretora. La diarrea osmótica, ¿cuándo se va a presentar? Cuando los solutos se quedan dentro del intestino y esto evita, jala agua y hay diarrea. Y la secretora, cuando hay transporte de electrolitos hacia el lumen intestinal, gracias a esas bombas de cloro, ¿no? Porque el cloro no sale solo, sale acompañado de agua. Y la mixta, que es una combinación de las dos. La diarrea osmótica. Hemos dicho que hay sustancias osmóticamente activas dentro del intestino. ¿Cuándo se va a presentar esto? Cuando por alguna razón no se puede absorber un soluto. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. Pacientes que no tienen lactasa, no tienen la enzima, la lactosa queda dentro del intestino y esta jala o retiene agua y produce diarrea. Cuando yo administro un medicamento no absorbible, la fibra, o algunos laxantes que se basan en eso, es el Cibrelax, por ejemplo. Las infecciones, pero no solo por estos mecanismos se produce diarrea osmótica. Por ejemplo, las infecciones por Shigella, por Salmonella, ¿qué es lo que hacen? Dañan las células, ¿verdad? Producen inflamación y dañan las células apicales de las vellosidades, porque producen lesiones en parches. Y aunque no crean, ese pequeño parche que daña, evitan la absorción, ¿no? Entonces, por eso también causan diarrea de tipo osmótico. La otra es la diarrea secretora, porque hay alteración en los transportes de cloro dentro de las células. ¿Quiénes o cómo se produce? Por ejemplo, bacterias que producen toxinas. El Vibrio cholera. El Vibrio cholera tiene su toxina que ataca directamente a todas esas bombas de cloro, las mantiene activas constantemente. En la época de la epidemia o endemia de cólera que hubo, esta toxina del Vibrio es la más agresiva. Los pacientes prácticamente se iban en diarrea y así morían, porque no se podía alcanzar, les ponían sueros en los dos brazos a chorro, pero era más lo que salía que lo que entraba, ¿no? Se morían por deshidratación. Existen virus que también producen este tipo de toxinas. Uno de esos es el rotavirus. El rotavirus tiene la toxina NSP4. Esa toxina, ¿qué es lo que hace? Va también a esos transportadores activos de cloro, los activa y empieza a secretar. Y otras diarreas secretoras, que son, por ejemplo, con péptidos gastrointestinales, cuando hay mucha bilis que se elimina, esa no se reabsorbe y puede producir diarrea, por ejemplo, ¿no? El virus, que es el rotavirus, que es el principal agente de diarrea viral, toma los dos mecanismos de diarrea secretora, por lo que les estoy diciendo, por la toxina, pero también diarrea osmótica, porque el rotavirus lesiona, ¿verdad? ¿Qué hace el rotavirus? Ingresa dentro de una célula, porque es un virus, se multiplica y termina por matar a la célula, porque viene el sistema inmunológico y elimina, ¿verdad? Entonces, también produce lesión en parche de esas células apicales. Imagínense la vellosidad, todas las células apicales muertas.
¿Quiénes van a sustituir esas células apicales? Yo creo que van subiendo, La cripta, las células de la cripta van subiendo, y hemos dicho que las de la cripta son células inmaduras que no pueden absorber, y en vez de absorber, secretan. Entonces, vean, son los dos mecanismos de diarrea osmótica, porque no hay reabsorción de solutos, y diarrea secretora, porque estas células también secretan. Entonces, igual yo te digo causa como se pueda síndrome de la asociación intestinal por esa Sí. parte. Y segundo, Por ejemplo, los niños no toleran bien la lactosa, sí. porque la lactasa, ¿dónde está? En estas células apicales. Estas células apicales son las que tienen mayor capacidad de sintetizar enzimas para la digestión de los alimentos. Pero si están muertas, ¿no? Por eso el rotavirus tarda unos 10 días en curar totalmente, ¿no? Incluso hasta 15 días, hasta que todas esas células inmaduras maduren y nuevamente puedan estar en el ápice y puedan reabsorber, ¿no? Eso en relación a la fisiopatología. Ahora vamos a hablar propiamente de la enfermedad. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene diarrea? Solo la diarrea, la palabra diarrea. Más de 3 deposiciones líquidas del día. ¿Más de cuántas? 3. De 4 veces. ¿Tres? ¿Cuántas veces entras al baño, Sebastián? Yo al día como 3 o 2 o 4. O sea, Y como ya hago bien, en la mañana me levanto y hago así lo grande. las chicas, no tengan vergüenza, las chicas ¿cuántas veces entran? No, aquí no. Ellas no entran, No. entran una vez al día más o menos, depende de la chica. A veces hay mujeres que entran pasado un día, 3 veces a la semana. Entonces, ve la diferencia, y los dos están sanos, tanto la chica como el chico. Entonces, no es la cantidad, el número de deposiciones. O sea, no puedes dar un número específico, no puedes decir más de 3. Es un aumento en la frecuencia o una disminución de la consistencia de las heces. Hay personas, hay niños que normalmente tienen deposiciones semipastosas, un poquito semilíquidas, pero es normal para ellos porque así han hecho toda su vida. La mamá ve que está pastoso, que es lo normal para otros niños, y ya lo trae, ¿no? O perdón, al revés. Los que hacen muy pastoso o muy seco, que es normal para ellos, si lo ven un poquito suelto, así dicen las mamás, está haciendo un poco suelto, pero se sale de lo normal, de lo habitual. Esa es la palabra clave. Aumento en la frecuencia o disminución en la consistencia en relación a lo habitual, ¿no? Siempre en relación a lo habitual. ¿Y cuándo decimos que es aguda? Cuando aumentan las deposiciones. Porque hay diarrea aguda y diarrea Crónica. crónica. Vamos a hablar nosotros El de tiempo. diarrea. El tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 días. No, si estamos diciendo que el rotavirus puede durar hasta 10 días. Una semana, 2 semanas. La crónica sería 14 días. la crónica. Eso es la duda. La diarrea aguda es la segunda causa de mortalidad infantil en los países subdesarrollados, ¿no? Los niños pueden presentar hasta 6 episodios, los más pequeños, de diarrea, y los más grandes hasta 3 episodios. La diarrea aguda se clasifica de acuerdo a las características de la diarrea, a la característica que vamos a ver más adelante, y a la etiología, en coleriforme y disenteriforme. Fisiopatológicamente hemos dicho que puede ser osmótica o secretora, pero clínicamente la clasificamos como coleriforme y disenteriforme. Coleriforme es aquella que es acuosa, ¿no? Líquida. Disenteriforme también se llama diarrea invasiva o con sangre, porque viene con sangre y con vena. Y la otra es la persistente o crónica, perdón, la persistente, la que es mayor a 14 y más de 30 días, y es crónica. ¿Cuál es la etiología? Los más importantes son las diarreas infecciosas en pediatría, ¿no? Los virus, bacterias, parásitos y hongos pueden causar diarrea. ¿Qué virus? Bueno, y las no infecciosas que no son tan frecuentes, un síndrome de intestino corto, intolerancia a la lactosa, laxantes, el estrés, una intoxicación alimentaria o la desnutrición
El rotavirus es el virus más frecuente como etiología de las diarreas inmediatas, ¿no? Por eso es que dentro de los laboratorios que tenemos, el que más se usa o el que disponemos es para rotavirus, el otro es el adenovirus, pero no tenemos para los otros, como el calicivirus y los otros virus que también producen, ¿no? Entonces, los dos más importantes, el rotavirus y el adenovirus. El serotipo 40 y 41, porque los otros serotipos son respiratorios. También puede ser causado por los calicivirus, entre estos están el Norwalk, los astrovirus, los coronavirus. Cuando había COVID en niños, se describía que podían causar, en vez de neumonía, etcétera, un síndrome de diarrea, de vómitos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los virus? Producen lesión en parches, ¿no? Y la lesionan ¿a quién? A las células que absorben. Entonces, ¿quiénes migran hacia la parte apical? Las células de la cripta. Y estas células de la cripta tienen mayor actividad secretoria, porque no tienen enzimas hidrolíticas, ¿no? Entonces hay pérdida de fluidos. ¿Por qué? Porque hay reducción en el área de absorción, hay disrupción celular, hay deficiencia de enzimas, pero también porque tiene la toxina NSP4, que es la enterotoxina, ¿verdad? Que produce una diarrea secretoria. Por eso el rotavirus produce, o los virus, la mayoría de los virus producen diarreas mixtas. ¿Qué bacterias pueden producir? Entre las más frecuentes, la E. coli. Las E. coli enteropatógenas, porque están las uropatógenas. Las enteropatógenas, ¿cuáles son? Vean, hay toda esta cantidad de E. coli enteropatógenas. La enterotoxigénica, la enteropatógena clásica, enteroinvasiva, enteroadherente, enteroagregativa, ¿no? Todas estas son diferentes cepas de E. coli enteropatógenas. Todas pueden producir diarrea bacteriana. ¿Por qué son enteropatógenas y no uropatógenas? Porque tienen el antígeno factor de colonización que hace que sean o se unan a las células del intestino. Otra bacteria importante también es la Shigella, ¿no? La Shigella causa también diarreas. La Shigella dysenteriae causa diarreas de tipo con sangre, con moco, o sea, diarreas de tipo disentériforme, por eso el nombre dysenteriae, ¿no? Las otras, la Flexneri, por ejemplo, causa diarreas de tipo coleriforme. La salmonela también, la salmonela enteritidis, la Yersinia, el Campylobacter, el cólera y otras. Todas estas pueden causar diarreas bacterianas. Pero también están los que causan diarreas por intoxicación, que son los Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfidus. Estas tres bacterias producen toxinas, que van a causar la intoxicación alimentaria. Si estas toxinas que producen van más allá del estómago, hay diarrea. Por eso hay muchos pacientes que se intoxican y vomitan toda la noche y han terminado por vomitar todas las toxinas y ya no les da diarrea. Pero hay otros que las toxinas logran pasar hasta el intestino y sí se produce, además de los vómitos, de la fiebre, diarrea. Y la diarrea por antibióticos. Los pacientes que les damos mucho tiempo antibióticos, matamos toda la flora, ¿no? La flora normal, y aprovecha de crecer el Clostridium difficile, que tiene también toxinas y produce una diarrea. Parásitos, los dos más frecuentes, Entamoeba histolítica, que es la famosa ameba, y la Giardia lambda, ¿no? Las dos son las más frecuentes. Pero también tenemos los estrongiloides, los Cryptosporidium y otros como el Valentidium cólera y la isospora, ¿no? También pueden producir diarreas. Los parásitos, ¿qué es lo que hacen? Se adhieren a los enterocitos, con adherirse nada más, porque son mucho más grandes, estos son multicelulares, no es una célula como la bacteria. Estos son más grandes, causan daño directo, obstruyen incluso áreas de absorción, ¿no? Por ejemplo, los ascaris hacen ovillos y hacen ovillos y obstruyen las áreas de absorción, producen úlceras,
Y además también algunos liberan productos tóxicos, ¿no? Es así como producen la diarrea. Cuando nosotros abordamos a un paciente con diarrea, tenemos que clasificarle el diarrea. No estoy hablando de una clasificación fisiopatológica, sino clínica, ¿no? La voy a clasificar como una diarrea acuosa aguda, que es la coleriforme, o una disentería, o que también se llama diarrea invasiva con sangre, ¿no? ¿Cuáles son las características de una coleriforme? Líquida, no mucosa, No tiene sangre. y no tiene sangre. ¿Qué más? Eso, no tiene. Se presentan con fiebre, con vómitos, casi siempre, diarrea líquida, agua, abundante, hasta 10 veces o un poco más al día. Y se acompaña casi siempre de deshidratación. ¿Por qué? Por esta característica de que es abundante y es líquida, ¿no? Y aparte el paciente tiene vómitos al inicio. En cambio, la invasiva o disentería, no. Imagínate con sangre. Son escasas, son escasas y varias veces al día, más de 10, más de 15 veces al día. Y los pacientes difícilmente se presentan con deshidratación porque son escasas, ¿no? Más se presentan por las molestias, el dolor, el regocijón, el pujo, el tenesmo que tienen, ¿no? Entonces es importante que en cuanto yo recibo al paciente, le hago la anamnesis. ¿De dónde voy a obtener estos datos? De la anamnesis de la mamá. Preguntarle, ¿cómo es la diarrea? Abundante, líquida, hace rebalsar el pañal, hasta el color tienen que describir, porque las mamás les dicen está siendo verde, y ese color verde puede ser por inflamación, pero es porque, ¿qué pasa con la sangre? Por la bilirrubina, por la descomposición de las, metabolismo, ¿no? Degradación, ¿no? Por eso hacen algunos verdes, algunos hacen con sangre, con moco. Entonces, todos esos datos lo adquieren en la anamnesis y clasificamos en coleriforme o disenteriforme. ¿Y por qué es importante clasificar? Por los síntomas que trae, porque la felicidad, no, para ¿Por qué es importante? Para la etiología. Para la etiología. En los bebés pequeños y en los niños menores de 5 años, la causa más frecuente de una diarrea coleriforme son los virus. ¿Y qué virus? El más frecuente, el rotavirus. Pero si ya son niños grandes, 14 años, 15 años, 13 años, ya puedo pensar que es una bacteria, ¿no? Una bacteria que produce toxinas. ¿Por qué? Porque este chico mayor ya ha pasado todos sus años, desde bebé hasta sus 5 años, y lo más probable es que ya haya tenido diarreas por rotavirus, por adenovirus, y ya ha creado cierta inmunidad. Ahí vamos a ver. Y obviamente si es una zona endémica donde hay cólera, el cólera es el agente causal de este tipo de diarreas. Por eso se llaman coleriformes, por el idioma cólera, ¿no? Porque esa característica tenía las diarreas del cólera. En cambio, si es invasiva o con sangre, con moco, yo voy a pensar más en una bacteria. En este caso, la Shigella. Puede ser también la Salmonella. Puede ser el Campylobacter o parásitos como son la Entoameba histolytica, las amebas, ¿no? ¿Para qué me sirve de nuevo? Ya he hecho la clasificación, ya en mi cabeza está, es coleriforme, lo más probable es que sea un rotavirus. ¿Para qué me sirve saber eso? Para el diagnóstico, para empezar, porque si yo estoy segura que es rotavirus, no le voy a pedir, o le puedo pedir rotavirus en heces, ¿no? Pero si yo estoy pensando que es una Shigella o es una ameba, ¿qué le voy a pedir? ¿Rotavirus? Un cobro cultivo y aparte un cobro parasitológico, porque es ahí donde voy a ver a los parásitos, ¿no? Para eso sirve también. El tratamiento, bueno, la evaluación, ¿cómo voy a evaluar al paciente? Voy a clasificar, ya hemos dicho, es importante ver si está hidratado,
el estado de nutrición y si tiene alteraciones, ¿no? O sea, como comorbilidades. Lo clasifico como ya hemos dicho, ¿no? Diarrea coleriforme, diarrea invasiva, y también dentro de esto tienen que estar las persistentes y las crónicas, porque esas tienen otra etiología probablemente, ¿no? ¿De dónde voy a sacar toda esa información? Del historial, ¿no? De la anamnesis del paciente. A veces incluso la mamá te muestra, ¿no? Y más obvio que eso no hay, ¿no? Porque te mandan fotos o tu celular. La experiencia de la doc. Luego hemos dicho, evaluamos el estado de hidratación. La complicación de la diarrea aguda es la deshidratación. Yo voy a internar a un paciente por miedo o porque ya presenta deshidratación. Si no presenta deshidratación, no tengo por qué internarlo, a menos que haya el riesgo de que sí se deshidrate. También es importante el estado nutricional. Un paciente desnutrido, por ejemplo, un desnutrido marasmático, ese paciente es como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque sus vellosidades están atrofiadas en el intestino y por eso no absorbe, ¿no? Tiene diarrea y se sigue desnutriendo y empeoran las vellosidades. Es un círculo y ese niño no va a salir de la enfermedad hasta hacer una buena intervención. Además, por eso es importante que los pacientes se alimenten. No es que tiene diarrea, no le den comida, sí va a bajar el apetito, pero se le tiene que dar la alimentación que él quiere. Entonces el diagnóstico es clínico, toma en cuenta antecedentes, examen físico y los laboratorios. Dentro de los laboratorios, le voy a pedir un hemograma. Sí, pero el informe no es sanguíneo. Por eso le voy a pedir. Que si es disentería, sí, porque si hay pérdida de sangre. Si es disentería, puedo pedirle uno, porque una shigella, por ejemplo, puede alterar el hemograma. A veces no, porque es más localizado. Buscando anemia, si estoy pensando en que ya perdió mucha sangre o tiene un sano, por ejemplo, que hace perder sangre, ¿no? Entonces, no siempre se pide. ¿Ya? No es requisito pedir un hemograma, peor reactantes de fase aguda en una diarrea. Solo cuando quiera salir de la duda, cuando me ayude en el diagnóstico, pero no de rutina. ¿Se puede pedir electrolitos? Electrolitos, ¿cuándo? Cuando tiene la complicación que es la deshidratación. Pero si solo está con diarrea y no está deshidratado, siempre les voy a dar un consejo desde ahora. Pidan laboratorios pensando en lo que va a salir. Le pide el laboratorio a un niño que está tranquilo y solo ha tenido 2 diarreas y sale con hipernatremia. ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo vas a internar? ¿Le vas a dar agua libre como tratamiento? Por eso pidan sabiendo lo que les puede pasar, lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Los pacientes, por ejemplo, en mi hospital a todos les piden gasometrías. ¿No? Piden gasometría porque está un poquito con dificultad, con un poco de dificultad. Y la gasometría sale alterada. ¿Qué tendrían que hacer? Intubarlo. Pero no deberían intubarlo porque clínicamente el paciente está bien. Por eso, si hacemos laboratorios, no pidan de rutina, de memoria, hemograma PC. Porque si sale alterado algo, ustedes tienen que intervenir y hacer algo. Porque si le han pedido y ha salido alterado y no han hecho nada y el paciente se muere al día siguiente, los van a llevar a la cárcel. Porque había un laboratorio que decía que tenía 155 de sodio. Y aunque no haya muerto por el sodio, ha muerto porque ha empeorado con la diarrea, para decir que está alterado, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Entonces, pidan laboratorios con criterio. Hemos dicho que lo que me podría servir es un cobro parasitológico, ¿no? Ahí voy a ver giardias, voy a ver amebas, que son las 2 más frecuentes. El tratamiento se basa en los líquidos, electrolitos, en una buena nutrición.
se puede añadir vitaminas y minerales y vamos a ver qué es lo que consideran en antibióticos. Un paciente que solo tiene diarrea aguda, solo el diagnóstico de diarrea aguda, yo tengo que considerar darle líquidos para que reemplace lo que creo que ha perdido y además líquidos que mantengan hidratado al paciente. Por eso es que cuando viene un paciente con diarrea a la consulta, lo primero que se le dice es va a llegar a la casa y le va a dar sueros de hidratación. Si el paciente no quiere tomar, probablemente no los necesita, pero usted le tiene que dar por lo menos líquidos, canela, algo hervido, nada de Coca-Cola, nada de Powerade, nada de eso, ¿no? Algo hervido con un poco de azúcar. ¿Por qué creen que se les dice con un poco de azúcar? Por la glucosa, ¿pero por qué? Por la bomba, esa bomba de glucosa y sodio es la que menos se altera, ¿sí? Se mantiene casi intacta. Y es eso de lo que se aprovechan los sueros de hidratación, por ejemplo. Por eso tienen cierto balance entre glucosa y sodio, para que entre el sodio acompañado de la glucosa, para que ayude y de esa forma se... ¿Por qué no se les puede dar Powerade? ¿Por qué tienen Powerade? Es lo mismo que dar en Coca-Cola. Sí, es rico. Pero tiene azúcar igual. No se les puede. Puedes darle Powerade, pero como médico no puedes decirle dele Powerade. Acá es medicina el Powerade. Tiene reposición de electrolitos. Tiene reposición, pero ¿por qué no está en los libros entonces? Porque al final no. Porque es de Coca-Cola. Hay Gatorade, pero eso está mal. Cuando yo estaba en México haciendo la residencia, a una doctora debe seguir en la cárcel. Bueno. Sí, debe seguir en la cárcel, porque en su receta decía Gatorade, allá hay el Gatorade, que dé Gatorade. Y el niño se ha ido a la casa y ha muerto con deshidratación. Tal vez, repito, tal vez no ha sido culpa del Gatorade, pero ella ha puesto en su receta Gatorade. Y no debería haber puesto eso, tendría que haber puesto sueros de hidratación oral. Hay en las farmacias. Aquellos que recomiendan, está mal. El Gatorade tiene demasiado azúcar, demasiada cantidad de sodio. Si ustedes agarran un suero de hidratación oral y el Powerade, vean cuánto tiene de sodio el Powerade y cuánto tiene de sodio el suero de hidratación por cada litro. Es diferente la composición. Si tú le das mayor soluto al paciente del que puede absorber, ¿qué va a pasar? Hace más diarrea. Es como la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene glucosa, pero es una glucosa que no va a aprovechar el niño. Esa glucosa se puede quedar dentro del intestino y aumenta la osmolaridad y empeora la diarrea. El agua de arroz, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué? Algo así, no es el amino específicamente. Hay un compuesto que se llama glicina, que tiene el arroz. La maicena igual usa. Esa no. Pero es por esa glicina que tiene. También existen bombas que absorben glicina y sodio. Aprovechan a esa bomba de glicina que se ha mantenido intacta junto con la bomba de glucosa. Y de esa forma el sodio se puede aprovechar. Si tú le das canela pura, ¿no? Porque las mamás también dicen, es que agüita nomás quiere. El agua lo va a eliminar. ¿Cómo va a absorber el agua? Si no tiene soluto que ayude a absorber. Entonces, una cuchara de azúcar puede ser. Puede ser, tampoco mucha azúcar, pues por lo menos que le dé sabor, ¿no? Para aprovechar esa solución que le están dando. Entonces, primero se debe reemplazar y luego mantener. Evitar que se deshidrate, es lo más importante. En el estómago. Pero si estás enfermo, la
hidratación, ¿cuál es? Que le demos líquido y ese líquido se absorba, que se absorba. Esa es la idea. Si yo le doy agua pura, es probable que el agua, imagínate el intestino de una persona con diarrea. Si de por sí no está absorbiendo lo que ya tiene ahí, tú le vas a dar solo agua, no se va a absorber. Pero si tú le das agua con sodio y glucosa, el sodio y la glucosa van a tomar esos transportadores activos y con ellos va a llevar agua. Ese es el mecanismo. Por eso me estoy tomando el trabajo de explicarles fisiopatología. Entonces, nutrición también es muy importante, ¿no? Se tiene que fomentar la alimentación, ¿no? Yo sé que a veces si yo en el consultorio les digo a las mamás, me han escuchado, no, si no quiere comer, no lo obligue. Y es cierto, ¿por qué? Porque el niño puede vomitar. Lo más importante es la hidratación. Pero no quiere decir que no le den comida, ¿no? Denle lo que él quiera comer. Si quiere pollito, denle pollito. Idealmente, obviamente, es dieta blanca y blanda, ¿no? Arroz, pechuga de pollo, zanahoria, papa, ¿no? Esas cosas. No se debe suspender la leche materna. Esa es otra cosa. No se debe suspender. Vitaminas y minerales. Solo el zinc ha demostrado que puede ayudar en la diarrea. Disminuye la gravedad de la diarrea, disminuye la duración y la incidencia de episodios posteriores. Se puede dar vitamina A, ¿por qué? Porque los niños con diarrea pueden hacer deficiencia de vitamina A, pero esto es opcional, ¿no? El zinc sí está comprobado que puede ayudar en el manejo. Antibióticos. Vamos a dar antibióticos. No están indicados en la mayoría de las diarreas coleriformes. ¿Por qué? Porque la gente más frecuente es el rotavirus o cualquier otro virus. Solo si estoy sospechando una diarrea bacteriana, ¿le voy a dar antibiótico? Tampoco. Cuando hemos hablado de enfermedades respiratorias, hemos dicho que las bacterias pueden ser controladas por el sistema inmunológico. Una diarrea bacteriana igual se va a autolimitar. ¿Por qué le voy a dar antibiótico? Para evitar, uno, que ese niño esté eliminando sus bacterias en las heces y contagie o se autocontagie. Esa es una. Otra, si el paciente está muy, o sea, es que no solo tiene diarrea, sino se está yendo ya incluso a una sepsis, ¿no? También en esos casos puedo dar antibiótico. Por eso en la mayoría no se da, ¿no? En las coleriformes. Si yo estoy sospechando, si yo estoy sospechando en entoameba, por ejemplo, ahí sí le voy a, he confirmado la entoameba, le voy a dar el tratamiento con metronidazol, nitazoxanida, lo mismo con la Yali, ¿no? No está indicado dar antidiarreicos en pediatría, ¿sí? Eso lo único que hace es perpetuar la enfermedad. ¿Quiénes usan antidiarreicos? Nosotros, los adultos. ¿Por qué? Porque yo tengo que venir a dar clases. No voy a estar entrando 4 veces al baño. Por eso usamos antidiarreicos. Pero un niño, no hay que dejar que la enfermedad pase sola, ¿sí? De igual forma, los vómitos. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos para los vómitos en niños, porque pueden intoxicarse fácilmente con los medicamentos. Bajo prescripción se los puede administrar. Ahora hablando de la prevención, la mejor prevención, la lactancia materna, alimentos que sean seguros, es decir, limpios, ¿no? Bien hervidos, el lavado de manos después de entrar al baño o cuando han entrado en contacto con pañales, etcétera, antes de preparar los alimentos, y la vacuna. La única que tenemos es contra el rotavirus. La vacuna del rotavirus, cuando hemos hablado de vacunas, hemos dicho las vacunas no evitan que la persona o el niño se infecte. Lo que sí puede ayudar a prevenir es una diarrea grave y que puede llegar rápidamente a una deshidratación.
hace 20 años o 25, bueno, ya la verdad no sé, 20 años, cuando no había la vacuna por rotavirus, los niños morían con diarrea por rotavirus. Pero no por la diarrea, sino por la deshidratación. Y si no se morían, la mayoría estaba dentro de un hospital, con sueros, ¿no? Después de la vacuna, todavía existen niños que entran, pero son mucho menos, se ha disminuido un 98% más, pero todavía hay niños, ¿no? La mayoría, los que tienen diarrea por rotavirus, se los puede manejar en la casa, porque hacen diarreas más leves, no se complican, pero igual siguen haciendo diarrea por rotavirus, pero menos graves. ¿Tienen preguntas? No.